Hola, hola. Hola, hola, buen día por Facebook, buen día por TikTok, muy buenos días. Saludito, buen día. Buen día de sábado por la mañana. Ay, qué rico sabe el tecito. Amor, tu teléfono. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días de sábado. Gracias a Dios ya es sábado. Gracias a Dios ya es sábado. Y vamos a hacer un poco más para acá porque tenemos invitados. Ahí está. Ahí está. Ya está, listo. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días de sábado. Muy buenos días con un tecito, con miel y limón. Para empezarnos a calentar la gargantita, ¿verdad? Pues ya que estamos. Muy buenos días por TikTok. Muy buenos días a todos los que se van conectando para este estudio. Quienes ya saben de lo que se trata este estudio, bueno, pues tratamos de leer la palabra de Dios como lo primero y más importante de inicio de cada día. Y vamos a dar gracias al Señor por este fin de semana, ¿verdad? Porque ya es sábado. Porque ya es sábado y vamos a pedir al Señor que nos guíe, vamos a pedir la dirección de Dios y vamos a tratar de entender y explicar este capítulo 29, ya el capítulo 29 de Isaías, chicos. Tenemos invitados, tenemos invitado especial porque ya el señor de la casa de repente se ha ocupado mucho, ¿verdad? Pero nos va a estar acompañando los sabaditos, ¿verdad? Así que vamos a dar gracias porque el tiempo avanza, ya son 6:07 y disponemos del tiempo necesario, nada más, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios. Isaías capítulo 29, ya por gracia de Dios estamos en el cuarto libro de la Biblia, leyendo capítulo por capítulo y viendo qué es lo que el Señor nos dice. Así que vamos a dar gracias para pedir la dirección de Dios, ¿verdad? Amén. Vamos ahora. Bendito y amoroso Padre Jehová mi Dios, Señor, bendito seas y santificado sea tu nombre, Señor. Nos unimos, Señor, a miles de voces que claman que venga tu reino, Señor, y que se haga tu voluntad, que se efectúe, Señor, tu voluntad aquí en la tierra como ya sucede en los benditos cielos, mi Dios, donde ya hay descanso en los cielos. Es lo mismo que queremos para nosotros aquí en la tierra, Señor. Y en ese sentido, reconociendo tu soberanía, es que estamos estos días, Señor, buscando tu rostro como lo primero de la mañana, dándote las primicias de este día que tú nos regalas, Señor, dándote las primicias siempre a ti y para ti. Primero tú, Señor, y después todo lo demás. Es lo que Cristo nos vino a mostrar. Primero tu reino, tu justicia, y después todas las demás cosas, Señor, que tú sabes que son necesarias, para las cuales hemos venido aprendiendo desde el capítulo 28 y este capítulo 29, que eres tú el que da el poder para hacer todo lo que se tiene que hacer, y eres el que le da el poder al hombre para hacer todo cuanto deba de realizar. Así que en tus manos estamos, mi Dios, pidiéndote que uses estas vasijas de barro de manera inmerecida en tus manos, para que seas tú conduciendo este estudio, Señor, y tú depositando en nosotros, porque primero somos nosotros los que necesitamos hidratarnos de esa agua viva que tú das a través de tu palabra, y posteriormente, Señor,
compartirlo con los demás. Así que en tus manos nos ponemos, mi Dios, mi esposo y una servidora, para aprender de ti. Hoy día sábado, Señor, estamos nuevamente aquí diciéndote, te necesitamos y queremos pasar el primer y mejor tiempo de este día contigo, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a todos los que se están conectando y se conectarán y escucharán más adelante lo que tú hoy nos vas a enseñar. Amén y amén. Amén. Amén y amén. Así que bueno, pues vamos a leer, chicos. Estamos leyendo el capítulo 29 de Isaías y trae 24 versículos. Leemos 14 y 14, ¿te parece? 14 y 14, 22. Perdón, 24. 12 y 12. 12. Ya le quiero sumar. Okay. Estamos dormidos todavía. Queremos seguir durmiendo, pero primero lo primero. Ok, 12 y 12. Isaías 29, 24 versículos, 12 y 12. Dice así la palabra de Dios. Ay de Ariel, ciudad donde habitó David, añadid un año a otro. Las fiestas sigan su curso, mas yo pondré a Ariel en apretura y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo, y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Por Jehová de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos y con gran ruido, con torbellino y tempestad y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel, y todos los que pelean contra ella y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña, y le parece que come, pero cuando despierta su estómago está vacío, o como el que tiene sed y sueña, y le parece que bebe, pero cuando despierta se halla cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sión. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Así es, hipocresía de Israel. Versículo 13 del 29 de Isaías. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón, y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Por tanto, volveré a hacer maravillas con este pueblo, prodigiosas maravillas, y perecerá la sabiduría de sus sabios, y se eclipsará el entendimiento de sus entendidos. Ay de los que van muy hondo para esconder sus planes al Señor, y realizan sus obras en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve? ¿O quién nos conoce? ¡Qué equivocación la suya! ¿Es acaso el alfarero igual que el barro, para que lo que está hecho diga a su hacedor, él no me hizo? ¿O lo que está formado diga al que lo formó, él no tiene entendimiento? ¿Acaso no queda ya muy poco tiempo para que el Líbano se convierta en campo fértil y el campo fértil sea considerado bosque?
En aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Los afligidos aumentarán también su alegría en el Señor, y los necesitados de la humanidad se regocijarán en el Santo de Israel. Porque el violento tendrá su fin, el insolente será acabado, y serán cortados todos los que se desvelan para hacer el mal. Los que hacen que una persona sea acosada por una palabra, y tienen lazos al que juzga en la puerta, y defraudan al justo con vanos argumentos. Por tanto, el Señor que redimió a Abraham dice así acerca de la casa de Jacob: Jacob no será ahora avergonzada, ni palidecerá ahora su rostro, porque cuando vea a sus hijos la obra de mis manos en medio suyo, ellos santificarán mi nombre. Ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad, y los murmuradores aceptarán instrucción. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo leemos la palabra de Dios y pedimos de su entendimiento, porque ellos fueron quienes escribieron, ¿verdad? Así que pedimos de su Espíritu Santo para entender, pues por medio de él tenemos esto aquí. Así que hemos venido hablando de que la Escritura son recordatorios constantes de lo que el Señor, Dios de los ejércitos, como se viene identificando más aquí como Dios todopoderoso, portentoso, Jehová Dios, en el libro de Isaías, en estos capítulos del 1 al 29, nos recuerda, ¿verdad?, que cuando Él dice una palabra, no regresa a Él vacía, es decir, no regresa sin el cumplimiento para lo cual Él la pronunció, ¿verdad? Y en ese capítulo nos especifica rasgos de eso que dice su palabra, que cuando Él dice su palabra no regresa vacía, sino que se cumple tal cual como él dice. Algo bien interesante, chicos, que quizás a muchos al leer, donde dice: ay, Ariel, la ciudad donde acampó David, se está refiriendo a Jerusalén. Es la única vez donde en este capítulo se habla, o en este pasaje se habla acerca de Jerusalén como Ariel. Ariel significa león de Dios, ¿verdad? Y entonces esa expresión de Ariel nos está hablando de cómo Dios tiene nombre y cambia nombre y usa un nombre para una persona, para una ciudad, para un acontecimiento, a veces el mismo, ¿verdad? El mismo ser, la misma persona, el mismo acontecimiento, la misma circunstancia, pero con diferente nombre para darle una connotación distinta a lo que está pasando. Y en este pasaje se refiere a Jerusalén cuando dice: ay, Ariel, ¿verdad? Ay, león de Dios, ¿verdad? Recordemos que Israel es el pueblo escogido de Dios. Por eso dice león de Dios, pueblo de Dios, Jerusalén, ciudad donde habitó David, ¿verdad? Jerusalén es una ciudad donde David habitó, y este pasaje es el que nos habla acerca de esa expresión. Seguimos viendo cómo el Señor está hablando acerca de esa necesaria corrección a su pueblo por el desvío que constantemente tiene de no adorarlo a Él con toda su mente y con todo su corazón. Jehová deja claro frente a ellos y frente a las naciones y hoy frente a nosotros que Él es un Dios celoso, que Él es un Dios único y que quiere, porque merece, pues es obra de sus manos toda la creación, tanto en los cielos como en la tierra, que le reconozcan como su creador, ¿verdad?
Él tiene todo el derecho. Hemos venido hablando de que hoy en día para nosotros es muy conocido que cuando alguien, por ejemplo, hace algo por una ciudad, en su país, una ciudad, le ponen una estatua y hasta el nombre de la persona que hizo algo muy sobresaliente. Nosotros, por ejemplo, aquí en nuestro país de México, aquí específicamente en el estado de Cuernavaca, Cuautla, Zacatecas y otros poblados, se reconoce mucho a ese general que hizo mucho por este pueblo para librarlo de la esclavitud y de la opresión de gente burócrata, ¿verdad? Y estamos hablando entre varios, porque hubo muchos, ¿verdad? Emiliano Zapata. Aquí en México hay calles, hay poblados que tienen su nombre en reconocimiento de. Y si nosotros tenemos ese tipo de acciones para reconocer algo que se hace, señores, Dios no es la excepción. O sea, Dios no tendría por qué estarnos diciendo a nosotros, háganme. Emiliano Zapata, yo creo que en cada país tienen sus caudillos que los han liberado, ¿verdad? Todos los países tienen ese día de independencia de la opresión de algunos, y no dijeron, háganme un renombre, háganme una ciudad con mi nombre, háganme una estatua, un monumento con mi nombre, pónganle mi nombre a calles, a pueblos, a ciudades. No lo hicieron. Sin embargo, se reconoce lo que hacen, ¿verdad? Y aquí es de verdad que vergonzoso para nosotros que nuestro Creador nos tenga que estar diciendo que Él merece ese reconocimiento. O sea, la dureza del corazón del ser humano sigue siendo palpable hasta nuestro tiempo. Hemos dicho que no estamos muy distintos en conducta del pueblo de Israel y de las naciones de las que está hablando la Escritura. Hoy en día vemos con tristeza que sucede igual. Pero la advertencia es que como pueblo de Dios, hoy también, así como en el pasado, Dios le ajustó la rienda. Dios le dijo, estás actuando mal, te estás desviando, y por tu conducta soberbia, insolente, vas a ser corregido. En este tiempo el Señor nos está diciendo lo mismo. Hemos hablado que Isaías habla acerca de lo que iba a suceder de manera presente para el pueblo y las ciudades de ahí, pero también estaba hablando como una profecía para tiempos futuros. Para nuestro tiempo, que esta generación, muchos años después de lo que escribió Isaías para esas naciones y en ese pueblo de Dios, en esa generación del pueblo de Dios, hablaba también para nuestra generación y sigue hablando para las generaciones futuras, porque hemos visto cómo nos lleva al libro de Apocalipsis para el cumplimiento de lo que Dios hará. Y bueno, con esa introducción y ese recordatorio, porque a veces algunos son nuevos en nuestro estudio o algunos se han perdido el hilo de estos estudios, y hacemos una recapitulación casi siempre al inicio para que sepamos de qué se está hablando. Y bueno, aquí en los versículos del 1 al 8 habla acerca de específicamente el pueblo de Dios, la nación a la cual Dios va a disciplinar. Le dice cómo lo va a hacer y también le dice por qué lo va a hacer. Hemos dicho que Dios no dice voy a destruir y ya. Siempre dice, miren, voy a destruir por esta razón. En el caso, por ejemplo, de Sodoma y Gomorra, dice, sus pecados ya llegaron hasta el cielo, o sea, ya son incontenibles. Cuando sucedió el diluvio, a Noé también, a sus contemporáneos, les dijo, la maldad está por toda la tierra, ¿verdad? Y en ese tiempo, para los israelitas de ese tiempo, en el tiempo de Isaías, también les dice, por esta y por esta y por esta razón. Del 1 al 8 se describe, ¿verdad?, todo lo que están ellos haciendo o no haciendo y la razón de por qué el Señor le dice. Y hablamos de que son recordatorios y de que Dios siempre les dice sucesos que va a realizar, haciéndoles memoria de que ya lo hizo en otro tiempo. Le dice, mira Israel, recuerda que yo en aquel tiempo hice esto y esto y esto y lo voy a volver a hacer.
¿verdad? Dice, sucederá en el final del versículo 5, dice, sucederá en un instante, sucederá de repente, ¿verdad? Y esos de repente de Dios, hemos hablado de que siempre Dios hace algo para disciplina, pero también hace algo para salvación. Y aquí se está refiriendo a ese de repente, que le va a suceder todo esto a la nación, de ser destruida, de ser conquistada, de ser despojada, de ser avergonzada por sus actos. Pero también en el Hechos 16:26 nos habla acerca de un de repente de Dios, muy interesante. Vamos a leerlo. Hechos 16:26, que según yo ya lo tengo aquí dividido, ¿verdad? Para que sea rapidito. Hechos 16:26 dice lo siguiente: de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. ¿A quién le ocurrió ese de repente favorable? A Pablo y a Silas, cuando estaban encarcelados, cuando estaban en esa cárcel que parecía que ya todo estaba perdido. Dice de repente, ¿verdad? En el 25 dice, como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los presos los escuchaban, y de repente se produjo un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel fueron sacudidos. Y al instante sucede algo. En ese de repente favorable para los hijos de Dios obedientes, en ese caso Pablo y Silas, y es un ejemplo de que en todo tiempo el Señor, a quienes se esfuerzan a pesar de su imperfección, de elegirlo a Él y de pelear con Él a favor y en contra de sus enemigos de Dios, que son los nuestros, Dios responde. Dice, de repente Dios, y al instante sucede. ¿Por qué hablamos de ese hecho? Porque aquí dice, le dice al pueblo de Israel, sucederá en un instante y de repente. En el caso de Pablo dice, de repente se abrieron, tembló y se abrieron las puertas de la cárcel y al instante, ¿verdad? Sucedieron cosas. Así está sucediendo aquí y así va a suceder. Esos de repente del Señor, hay muchos en la Escritura, pero vino a mi mente cómo también el Señor se manifiesta en el pasado, en el presente y en el futuro. Los de repente de Dios suceden precisos en el momento que Él los asigna. Dice el 6, serás castigada por el Señor de los ejércitos con truenos y terremotos y gran ruido, ¿verdad? Con torbellino y tempestad y con llama de fuego consumidor. Sabemos la escritura en Hebreos 12:29 nos habla quién es ese fuego consumidor. No vamos a estar leyendo todas las citas posteriormente, compruébenlas, ¿verdad? Dice Hebreos 12:29, porque Jehová es fuego consumidor. ¿Quién es el que va a efectuar y ejecutar esta sentencia que está diciendo? Jehová. Se refiere a Jehová como fuego consumidor. Apocalipsis 8:5 también nos habla acerca de cómo esa llama de fuego que viene de los cielos y que Dios la otorga para que sucedan esos acontecimientos, también se cumplen. Pero también vamos a ver lo que dice Jeremías 10:13, hablando de cómo Dios tiene en control y a Él pertenece el manejar todo lo que acontece en la creación. Y dice Jeremías 10:13, por aquí lo teníamos ya. Dice Jeremías 10:13, chicos, cuando Él emite su voz, hablando de Jehová, cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra y hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Jeremías también 51:16 nos habla acerca de la misma afirmación. Cuando Él emite su voz, hay tumulto de aguas en los cielos y hace subir las nubes desde los confines de la tierra. Él produce los relámpagos para la lluvia
y saca el viento de sus depósitos. La palabra nos habla de que ese fuego consumidor es Dios, de que ese tipo de acontecimientos naturales, ¿verdad?, recursos de la tierra, obra de sus manos y que Él controla. Dice, a su voz, Él dice, lluvia, tierra, truenos, relámpagos, hagan y vayan donde yo digo y hagan lo que yo quiero. Eso es lo que nos está diciendo Jeremías acerca de la voz de Dios, que Él es tiene voz de mando, que Él es el que decide qué se hace, que Él es el que decide cuándo y cómo se hacen las cosas. Recordemos que Dios siempre habla de cosas que ya sucedieron. El salmista habla acerca de este acontecimiento. En Salmos 18, 13 al 15, dice lo siguiente: el Señor también tronó en los cielos y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones encendidos. Él envió sus flechas y los dispersó, y muchos relámpagos y los confundió. Entonces apareció el lecho de las aguas y los cimientos del mundo quedaron al descubierto. A tu reprensión, oh Señor, al soplo del aliento de tu nariz, sucede cuanto tú decides. El salmista reconocía, Dios les hablaba de algo que el salmista ya les estaba recordando porque ya había sucedido en Josué. Acuérdense, en Josué, cuando Dios está peleando con ellos, contra sus enemigos, dice que caen más muertos enemigos por las piedras de granizo que Dios lanza del cielo que por la espada de los guerreros de Josué. Entonces, David está hablando. Recordemos que estos estudios los estamos llevando a cabo porque es necesario que leamos, es necesario que recordemos. Dice Dios, y hablarás a tus generaciones de mí. En estas generaciones se está perdiendo mucho el hablar de la palabra de Dios y el hablar de ese Dios creador de todas las cosas, para que la gente deje de estar confundida, ¿verdad? Por esa razón es que estamos hablando. Y entonces David habla recordando de lo que él había leído, que había sucedido allá en aquel tiempo con el pueblo de Dios, lo que sucede con Josué, en el libro de Josué. Él habla y de eso les habla el Señor aquí en Isaías. Es como si les estuviera diciendo, acuérdate, Israel, la importancia de que pasemos esta información de generación a generación, ¿verdad? Acuérdate. Y entonces ellos dicen, a su voz, ¿sucederá? Sí, sucederá. Apocalipsis 8:5. Apocalipsis 8:5 dice lo siguiente. Yo trato de irme rápido para no tardarnos, chicos, pero bueno. 8:5, Apocalipsis. Después el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. Recordemos que Isaías, como libro central del Antiguo Testamento, de ese presente del Nuevo Testamento, Dios habla acerca de una extensión de su palabra. Hemos venido hablando que cuando Dios habla para advertencia de toda la humanidad. Hoy nos está advirtiendo lo que va a suceder. Hoy aquí Isaías está diciendo lo que le va a suceder al pueblo por no prestar atención a su Dios, de que va a suceder. Y de que cuando dijo que también va a haber un día donde ya va a ser para siempre, de que ya no va a ser una y otra vez la corrección, una y otra vez la corrección. No, en Apocalipsis dice que ya va a ser en un solo día, y de repente, en un instante, el Señor Dios de los ejércitos, ese fuego consumidor, vendrá a arrasar de todo el planeta Tierra todo aquel que se ha rebelado contra su Hacedor y que ha hecho lo que ha querido a su bien parecer. Pero bueno, sigamos aquí más adelante.
dice en los versículos 10, porque el Señor ha derramado sobre ustedes espíritu de sueño profundo. Él ha cerrado sus ojos, los profetas, y ha cubierto sus cabezas a los videntes. Toda la visión será para ustedes como las palabras de un libro sellado, que cuando se le da al que sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y él dirá, no puedo porque está sellado. Entonces el libro será dado al que no sabe leer, diciéndole, lee esto por favor, y también él dirá, no sé leer. O sea, los que saben dicen, no puedo, está cerrado, está sellado, no tengo entendimiento. O sea, los que aparentemente saben, Dios en ese momento les hará no saber. Romanos 1, 7 y 8 nos dice que son endurecidos tal como está escrito. Romanos 1, 7 y 8. Romanos 1, 7 y 8. Dice lo siguiente. Ay, ¿sí lo tengo? ¿Sí? ¿Tú lo tienes? Sí, pero no es la cita, ¿no? Romanos capítulo 1, versículos 7 y 8. Sí. No es la cita. A ver. Romanos 1, 7 y 8. Déjame ver. Ay, chicos, a veces se me cuatrapean aquí. Sí, es que sí está relacionado, pero con el otro versículo. Porque el Señor ha derramado en ustedes Espíritu Santo. Perdón. Leamos, por favor, lo que dice Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, 13, si es del otro que tengo subrayado arriba. Lucas 24, 13 dice lo siguiente, hablando acerca de cómo Dios embota los sentidos. (24:13) dice así: aquel mismo día 2 de los discípulos iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros de Jerusalén. Y dice, conversaban entre sí acerca de todas estas cosas que habían acontecido, y mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Versículo 18, uno de ellos, llamado Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? Versículo 25, dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Versículo 28, se acercaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, y ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Y dice, al sentarse a la mesa con ellos, Jesús tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos. Y se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las Escrituras? Dice que queda velado el entendimiento para ellos. Ellos habían convivido con Jesús durante 3 años, pero cuando Él resucita, es velado el entendimiento de ellos para que no comprendan. Aquí cuando Dios dice que será velado el entendimiento a los profetas y a los videntes, ¿verdad? Es un hecho que sí se realiza, ¿verdad? Son acontecimientos que sí suceden, que sí pasan. Dios es el que embota los sentidos para que no vean ni entiendan, pero también es Dios el que abre el entendimiento para que se pueda entender y comprender. Es en el momento que Dios lo decide y de la forma en que Dios decide, ¿verdad?, que esto suceda. Quiero comentar, ¿sí? Sí, claro. ¿Me dices cuándo? Sí. Bueno. ¿De esos mismos versículos? Sí.
Ok. Lo he dicho del 13. Ah, es que es acá. Yo estaba en el 10. Ah, bueno. No, Entonces, pues de ya, una vez para ya que no por nos el tiempo. regresemos. Ya, por el ¿Ya? tiempo. Ah, bueno. Ok. Bien. Ya mi esposa estaba explicando el principio de este capítulo 29, donde su pueblo, Jerusalén, que aquí le da el sobrenombre de Ariel, porque pues es castigado severamente, disciplinado. Y dice la misma palabra que la disciplina, cuando ésta se aplica a nadie, nos parece buena. Sin embargo, también la otra faceta es que dice que quien siendo padre no disciplina a sus hijos. Si los ama, dice, los disciplina. Pero es por ese amor eterno que Él nos tiene, no queriendo que ninguno de nosotros pues perezca. Aquí yo también puedo ver esta necedad. Antes la veía con cierto ingenuidad. Decía, ay, este pueblo, ¿por qué es tan necio el pueblo de Dios? Y mis ojos estaban tan cegados porque ese mismo y quizás peor he sido yo y sigo siendo yo. ¿Por qué? Porque por la naturaleza caída del ser humano, desde que pecaron Adán y Eva, nuestra carne, la verdad, siempre tiende a las cosas que no le agradan a Dios. Aunque el Espíritu de Dios también nos dice qué es lo que debemos de hacer o dejar de hacer. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues dependiendo hacia dónde estemos enfocados, en la búsqueda de Dios o en las cosas del mundo, que regularmente es lo segundo, ¿verdad? Y aquí quiero sentarme ahora ya en el versículo 13, que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Reflexión para mí y para quizás muchos es que con nuestra boca podemos decir cosas como para aparentar, o también se puede decir para endulzar el oído, pero nuestro corazón no es congruente, actuamos de manera diferente, pensamos de manera diferente, y eso es lo que está reclamando el Señor. Con su boca me alaban y hablan bien, pero su corazón está lejos de mí. Y dice porque lo que se habla son mandamientos de hombres. Y aquí se está refiriendo, pienso, que a las tradiciones, a la religiosidad. Esto es lo que abomina el Señor de nosotros. He comentado con mi esposa que no quiero señalar, sino señalarme. ¿Qué cosas de estas sigo haciendo yo? Hablando nada más superficialmente, pero en mi corazón no las quiere hacer. O sea, estoy todavía en una rebeldía. Que Dios me ayude, y por eso es que debemos de enfocarnos en qué es lo que dice la palabra de Dios que hagamos, y buscar hacerlo en primera persona. Sí, son tantos temas, tantos
de verdad tanto que nos está enseñando el Señor en ese capítulo 29 y quisiéramos de repente poder explicar todo, ahondar un poquito en todo. La cita, chicos, tenía, a veces mi pluma no me alcanza a marcar bien. La cita que yo les hablaba acerca de los sentidos embotados es Romanos 11, ¿verdad? Romanos 11 del 7 al 8. No lo vamos a parafrasear para que veamos la realidad de la cita. Romanos 11, 7 y 8. ¿Lo leo? Sí, por favor. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Ya, ahora sí ya. Ahora sí ya se entiende, ¿verdad? Hablando del versículo 10, que es Dios el que dice, el que determina. Concluyendo esa parte para que nos quede más clara por qué es que sucede, por cómo es que Dios lo hace. Dios tiene la autoridad para hacer y decir lo que Él decide hacer. En la primera carta a los Corintios 12:6 dice lo siguiente. Dice, y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. O sea, hablando acerca de los dones de profecía, de enseñanza y demás que el Espíritu da, dice, es Dios el que los da. La segunda carta a los Corintios 3, 4 y 5 habla de la misma expresión. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros. Dice Pablo, nada de lo que nosotros hacemos, ni entendimiento, ni poder para hacer lo que se hace, viene de nosotros. Dice, sino que nuestra suficiencia es de Dios, ¿verdad? Dejando en claro nuevamente y de muchas maneras el Señor que dice, yo los hice, no ustedes, a ustedes mismos. Todo cuanto ustedes pueden hacer es porque yo se los permito, ¿verdad? Yo le digo al hombre lo que hace, lo que no debe hacer, fue diseñado para un propósito. Se les dio un regalo de libre albedrío, de libre decisión, esperando a su Creador, ¿verdad?, que tomaran sabias decisiones. Pero bueno, como ha sucedido que el ser humano es de dura cerviz, bueno, entonces el Señor está de manera constante recordándole y dice, mira, va a llegar un tiempo en que ahora sí se va a hacer todo a mi manera, ¿verdad? Y les voy a demostrar por qué razón es que se tiene que hacer a mi manera, para que vean que a la suya no funciona. El Señor es tan buen juez que dice él pacientemente, dice, bueno, les daré el beneficio de la duda. Prueben si realmente, como ustedes dicen que es vivir apartados de mi soberanía, es lo mejor para ustedes. Y comprobamos aquí que efectivamente no. Jesucristo condena lo que ya bien mi esposo decía. Dice, con los labios podemos decir, soy cristiano, amo al Señor, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, pero nuestro comportamiento puede ser muy apartado. Marcos 7, del 5 al 7, Jesucristo cita de esta profecía, de este pasaje de Isaías. En Mateo 15, 8 al 9 también habla acerca de esta situación. Marcos 7, 5 y 7 hace referencia a que es tradición de hombres. Hoy en día a veces, incluso en las mismas iglesias de Cristo, se ve que ya es dicen ellos, una administración interna y una forma interna, personal de cada congregación de llevar a cabo la adoración. Dios dice que la adoración para Él es la misma y debe ser de la misma forma. Y por eso Él dice, vengan a mí para que les dé entendimiento de cómo dirigir mi iglesia, para que ninguno se esté desviando, cayendo en entendimientos y razonamientos humanos, como vemos en muchas religiones, como vemos en muchas denominaciones, y como vemos y seguimos viendo hoy tristemente que en el pueblo de Dios también sucede. Cristo lo condenó. Cristo aquí en los evangelios está condenando a su mismo pueblo, al pueblo de Dios, no a las naciones.
al pueblo de Dios. Esa es una exhortación para nosotros como aquellos que decimos seguir a Cristo, que nos sentemos un momento y digamos, donde yo estoy me están guiando a adorar a Dios con toda mi mente y mi corazón, como Él dice, o hay ahí algunas cosas turbias que al Señor no le están agradando. Que el Señor abra nuestro entendimiento para comprender si nuestra adoración a Él es de todo corazón para Él, sin seguir doctrinas y tradiciones o formas de hombres para decir que están llevando la iglesia de una manera que honre a Dios. Que tengamos cuidado, porque el único que abre el entendimiento para que comprendamos todas esas cosas es nuestro Señor Jesucristo, es Dios. Ya lo vimos en Romanos, ya lo vimos en Lucas, ¿verdad? Hablando de esa situación. Y bueno, los siguientes capítulos nos habla acerca de que en aquel día los sordos oirán. Isaías 42, 7, 16 a 18 habla acerca de ese acontecimiento que se va a realizar. Mateo 11, 2 y 6, cuando los discípulos de Juan, en obediencia a Juan, dice Juan, vayan y pregúntenle a este si es él el Mesías o esperaremos a otro, ¿verdad? Y entonces, como Cristo sabe que sus seguidores leen la palabra y saben lo que va a suceder, y Él sabe que Juan está esperando a aquel que realizaría los milagros de que los ciegos verían, los sordos oirían, los enfermos sanarían, los cojos andarían, ¿verdad? Entonces, cuando van los discípulos ahí en Mateo 11, del 2 al 6, le dice, Señor, ¿eres tú? Y entonces Jesús no les dice, sí soy yo, le dice de la profecía, dice, díganle que los ciegos ven. Y en ese mismo momento había gente ahí y los estaba sanando. Los ciegos, decía, los ciegos ven, los cojos corren, los mudos hablan. Entonces, con eso le estaba diciendo, demostrando con hechos lo que Dios nos está diciendo, desde lo que dice aquí, no digan solamente de labios. Jesucristo nos pone el ejemplo de amar a Dios y de demostrarlo con hechos. Y aquí Jesucristo no le está diciendo con labios a Juan, díganle que sí soy yo, le dice con hechos. Que nuestros hechos, así como los de Cristo que nos deja marcados, hablen de lo que realmente hay en nuestro corazón para nuestro Creador. Lo que este capítulo 29 de Isaías nos está exhortando a hacer es que creamos en la palabra de Dios, que leamos, que recordemos y que le digamos, Señor, si yo estoy equivocado, si yo he seguido más enseñanza de hombres, si yo mismo he creído más en mi propia forma de adorarte y de enseñarte a los demás, corrígeme. Pon frente a mí mis faltas y la falta de mi pueblo, ¿verdad? Pon frente a mí las faltas que yo, mi familia, mis hijos hemos hecho en relación a adorarte de todo corazón y no solamente de labios y de apariencia, y ayúdame a corregir. Y también pongo, Señor, en tus manos a mi pueblo, a mi congregación, a mi denominación. Si estamos equivocados, Señor, ayúdanos a rectificar el camino, porque no queremos ser de ese pueblo que también será disciplinado en Apocalipsis. No queremos ser de ese pueblo de dura cerviz que dirá, Señor, pero en tu nombre expulsamos demonios, pero Señor, en tu nombre. Y Jesucristo dirá, apártense de mí, obradores del desafuero, no los conozco. ¿Por qué? Porque se guiaron solamente por doctrinas de hombres, haciendo lo que a su parecer era correcto y agradable. Se dedicaron a endulzarse los oídos y endulzarle los oídos a los demás para que vinieran y siendo permisivos en su forma de buscarme y adorarme. Dice, pero habrá un pequeño remanente que se esforzó por vivir en santidad y no se amoldó a ese mundo tratando de ganar gente para endulzarle los oídos y solamente ser adoradores de palabra y no de corazón. Que el Señor nos ayude a todos, ¿verdad? Esa fue la enseñanza para el cierre de esta semana de estudio. El Señor nos ha regalado concluir esta semana favorablemente.
Todos batallamos, todos andamos que estoy cansado, que tengo cosas que hacer, no me da tiempo, tengo que continuar con mis otros trabajos, con mis otras cosas, pero el Señor ha sido muy bueno, porque Él quiere que su palabra sea enseñada y nos ha mantenido en pie toda la semana para cumplir con nuestro estudio 6 de la mañanita. Así que esperamos que el Señor abra nuestro corazón con todo lo que nos enseñó esta semana, y si Él permite nos vemos el lunes para continuar con el capítulo 30 de Isaías, ¿verdad? Y mañana o desde hoy vamos a la casa del Señor, ¿verdad? Y llevemos esto en mente, adorémosle de todo corazón, no solamente de labios y de apariencia, ¿verdad? No solamente Amén. De labios y de apariencia. Que Jehová Dios les bendiga, que Jehová Dios les mire con agrado, que vuelva su rostro hermoso, precioso hacia ustedes, ¿verdad? Que vuelva su rostro hacia ustedes, que les mire con misericordia, con agrado, que les dé paz y que abra su entendimiento, como pedimos y clamamos que siga abriendo el nuestro, que abra nuestro entendimiento, que no nos vele su verdad, sino que nos la revele, para que podamos adorarle en espíritu y en verdad y de todo corazón. Bendecido sábado, disfruten mucho sus descansos, como para agradar al Señor. Bye bye.